Con la finalidad de conocer de viva voz la historia que los mayas cuentan acerca de lo que fue la Guerra de Castas, viajamos al poblado de Tijosuco, que pertenece al municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. En este poblado se encuentra el Museo de la Guerra de Castas, un sitio en el que podemos ver los fragmentos de una historia que hoy los abuelos cuentan a sus nietos acerca de una lucha para ganar la libertad que les fue arrebatada por sus opresores. Este programa está dedicado a todos aquellos que dieron su vida en esta guerra que bien vale la pena decirlo. Fue muy cruel, sin embargo, el objetivo se cumplió. Los mayas pueden ver hoy libres a sus hijos caminando cada mañana saludando al sol en la tierra del Mayab. Acompáñenos en este breve recorrido por este museo que contiene décadas de esta histórica lucha, la Guerra de Castas. Amigos de Proyecto Bactún, hola, ¿cómo están? Es un gusto presentarles este programa muy especial. Estamos hoy en Tijosuco, en Quintana Roo. Este poblado tiene mucha magia, tiene muchísima historia y estamos aquí en el Museo de la Guerra de Castas. Tijosuco es uno de los poblados considerado como la cuna de la Guerra de Castas y estamos precisamente en el Museo de la Guerra de Castas con el profesor Carlos Chan Espinosa, quien es el director de este edificio emblemático de este museo, que previo a iniciar precisamente esta cápsula nos comentaba él que es un edificio con mucha historia, que tiene ¿cuántos años nos comentaba usted, profesor? 146 años, abandonado antes de la restauración como museo. Gobierno en turno hace este proyecto. ¿Este gobierno? No, el 93. En el 93 fue cuando se restaura el edificio y se inaugura el 24 de marzo del año de 1993. Es decir, este museo tiene en vida 24 años. Es correcto, 24 años. Y bueno, pues aquí se resguardan muchas piezas que son importantes, que son ya iconográficas, históricas, para conocer cómo fue el desarrollo de este movimiento tan importante, un movimiento social que le dio la libertad, la independencia, que le dio las garantías al pueblo maya, del cual hoy goza. Entonces es importante conocer, y precisamente el profesor Carlos es quien nos va a guiar a través de este museo, a través de estas partes, de estos fragmentos de la historia, para conocer cómo fue el proceso de este movimiento social. Pues usted nos dice por dónde, maestro. Bueno, caminamos para... Muy bien. El importante es comentarles que este está en maya. Esta también es la introducción. La introducción, y bueno, Ximbalma, que es visitante, te han hecho Jotsu, que estás en Tijosuco. Jotsu, que significa Jo, 5, y Tsuk, panza. Eso le iba a preguntar, maestro. Tijosuco significa 5 panzas, algo así como el ombligo, el centro de eso. No, una de las descripciones que más conocemos es cuando ya la llegada de los españoles en este lugar encuentran un lugar propicio para su asentamiento, y es como inicia la construcción de estas grandes casonas. Y finalmente, bueno, castellanizan el nombre de Jotsu a Tijosuco. Usted es natural de aquí, usted nació aquí en Tijosuco. Nativo aquí de Tijosuco. Muy bien, muy bien. Y digamos de manera sintetizando lo que aquí dice, ¿cuál es la idea? La idea es en concreto buscar que la gente que nos visita tiene elementos también para qué es la Guerra de Castas, pero sobre todo esa facultad que nos da de hablar, de decir las cosas como son. Entonces aquí nos invita a pasar en las salas para poder conocer todo lo que sucedió y lo que fue Eso es muy importante, maestro. Hay que hablar las cosas como son, decir las cosas como son. Porque al final podemos entender que este movimiento inició por una injusticia, porque el maya en ese tiempo se le trataba como a un esclavo, es decir, ni siquiera tenía derechos, o sus derechos eran mínimos. Entonces esto nos refiere que hay que hablar las cosas como son. Qué importante. Exacto. Y también habla de un museo que es único en América Latina. ¿Por qué razón? Porque está en el lugar de los hechos. Es cierto que hasta 1993 que se inaugura este museo, está en el lugar de los hechos, nos habla como tal, estamos comentando la Guerra de Castas,
lo que los mayas sufrieron en esa época, y pues no sabemos otro museo que hable también con esas mismas características. Por supuesto, y luego, como decimos, el lugar de los hechos. Pues vamos a pasar entonces, si nos lo permite. Y esta imagen es original. Sí, es una imagen muy difundida. Cuando uno busca en el buscador de internet guerra de castas, y si nos vamos a las imágenes, lo que aparece es esta imagen que tenemos aquí. Este es el original. Sí. ¿Cómo se llama este cuadro y quién lo pintó? Marcelo Jiménez es el autor. Cuando se piensa de este museo, lógicamente toda la gente que participó, museógrafos, la museografía vino a darle un tono muy importante, porque inclusive se toma en cuenta a los artistas de la localidad, del municipio, del estado. Aquí, este es de un poblado llamado Nonca, del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Claro, el personaje ahora ya está radicando en la ciudad de Carrillo Puerto. ¿Y qué nos quiere decir este cuadro, profesor? Este es un hecho, como da en esta primera sala, nos habla sobre los movimientos de resistencia de los mayas durante la colonia. Es decir, cuando los mayas tuvieron que refrendar la primera resistencia en el año de 1546, pues con una consigna de decir, este es nuestro Dios, ¿no? El Kukulcán, quien entonces es el que rige en ese momento. Es cierto también que justo esta llegada de los españoles empieza todo un momento en donde lo más evidente del hecho es la llegada de Fray Diego de Landa, que quema los códices y dioses de los mayas, precisamente. ¿Él sería Diego de Landa? El personaje que aparece, o representa a los frailes. A los frailes, exactamente. La imagen de Fray Diego de Landa, que es donde los puede trasladar. Precisamente, bueno, aquí tenemos a Fray Diego de Landa. Dice aquí, retrato de Fray Diego de Landa. Este religioso fue un severo evangelizador y perseguidor de las tradiciones religiosas prehispánicas de los mayas. Fue el responsable del auto de fe de Maní, acción que consistió en la destrucción de valiosos códices y la tortura de miles de indígenas. Bueno, por eso decíamos desde el inicio, se deben de hablar las cosas como son, porque quizás a un nivel del análisis histórico académico y más conservador que hay, Fray Diego de Landa se le concibe como a una persona quien rescató el legado de los mayas a través de su relación de las cosas de Yucatán. Pero aquí nos muestran precisamente esa otra parte de Fray Diego de Landa. Es decir, aquí se le señala, como lo dice en este cedulario, como un torturador de miles de indígenas. Y eso es importante, porque al ser un museo de la guerra de castas y al rendir homenaje a lo maya, pues se tiene que hablar desde la visión de los mayas, desde luego. Sí, y uno de los momentos más, podríamos decir, críticos, cuando efectivamente en esa época también había gente que está demostrando no estar de acuerdo con estos hechos, estas actitudes. Fray Diego de Landa reúne a los abuelos, reúne a los sacerdotes para preguntarle, a ver, ¿cómo hiciste este calendario? ¿Cómo estás haciendo tus fiestas? Es por ello que queda el libro de Fray Diego de Landa, Las relaciones de las cosas de Yucatán. ¿Es confiable este libro? Se lo pregunto de una manera tan abierta porque yo me he topado con personas que dudan de la veracidad de muchos de los datos que ahí están vertidos, y sin embargo para un sector académico sí son datos duros, que son datos que se deben de tomar en cuenta dentro del estudio de la cosmovisión maya. Sí, definitivamente, si no hay por otro lado, tenemos de alguna manera, vamos a decir, no gracias por que, bueno, rescató algunas cosas, porque hay que entender que muchos se perdieron, pero ahora que hay este primer, como una base principal para poder penetrarnos, como una manera de que ahora ya, pues inclusive glifos mayas se leen, entonces de alguna manera tenemos que apropiarnos también de lo que está ahí. Profesor, y aquí de manera resumida, igual que ¿qué es lo que dice? Movimientos de resistencia maya durante la colonia, los primeros 300 años.
Si bien estamos hablando de un momento, la gran característica de la llegada de los españoles o la invasión española en la península fue un elemento que se distingue una gran diferencia con el centro del país, con la Gran Tenochtitlan. La península de Yucatán, con la llegada de los españoles, tiene un fin muy difícil, un principio muy difícil, porque entonces llega un momento en que la península de Yucatán estaba dividida en 19 cacicazgos, eso nos queda muy claro. Y cuando los españoles llegaban en algún cacicazgo había estos enfrentamientos, esta resistencia. ¿Noticias? ¿Se sabe cuáles eran los principales cacicazgos? Ecal, Guaymín, Cochuá. Eran los dominantes. Bueno, dentro de todos ellos. Miren, aquí una vez más el pintor nos traslada en esa connotación de ideas. Y si bien estamos hablando de Fray Diego de Landa, aquí podemos ver al maestro pintor como en la quema de códices dioses, el castigo de más de 12,000 mayas. ¿Qué castigos le pusieron a los mayas en ese Uno de lo que nos representa aquí es el corte de la espalda con una no sé si la cámara se puede acercar para evitar el brillo del cristal. Y tiene el momento en que se le derrama aceite. ¿Aceite? Sí, aceite hirviendo. En el cuerpo, sí. O sea, es decir, les cortaban la espalda con una espada, como podemos ver aquí, y les derramaban aceite en la piel abierta. Esta es una de las grandes características de la llegada también. Es la primera vez, he escuchado acerca de diversos castigos, es la primera vez que escucho de esto, que les derramaban aceite hirviendo en la espalda. Es un hecho que está registrado. Entonces, qué terrible, maestro. Y ese hecho está registrado. Lo plasmó el artista en este cuadro. En ese cuadro nos da a entender este gran castigo, y sobre todo cuando llega un momento en donde ellos ya aceptan todo este momento que se les implanta. Bueno, había que empezar a construir, ¿verdad? Empieza la construcción. Sin embargo, 1546 hay una evidencia en donde 5 de estos cacicazgos se unen para entonces hacer llegar la primera resistencia maya. Justamente podemos ver en esta orden, ¿no? Además, eran completamente crueles. Y ese quizás era un castigo de muchos que había. Este es otro. Bueno, aquí se puede ver la esclavitud, ¿verdad? Quizás eso representa. En esta parte lo que justamente nos introduce a conocer es justamente uno de estos más de 11 movimientos que se realizaron durante 1546 hasta 1761. En un periodo de 10, 15, 20 años los mayas se organizan para poder hacer esta resistencia. Entonces, los mayas que son encontrados preparando esta resistencia, ahorcados, decapitados, si no podemos ver, como quemados también vivos. Claro que era finalmente las formas de castigo y escarmiento para el resto de la población. Es cierto que todo este castigo también se hacía delante de la gente, delante del pueblo, para justamente buscar sembrar sembrar el miedo, quizás miedo. Para evitar esos levantamientos. Pero bueno, como vemos, pues fueron inevitables. Finalmente, el pueblo maya siempre se ha caracterizado por eso, y siempre, desde que llegaron los españoles, el pueblo maya fue indomable, es decir, conquistaron el centro del país, conquistaron otros territorios, pero se dice que aquí, la zona maya, jamás se logró conquistar por completo. Así es. Miren aquí uno de los aspectos más importantes. Si bien cuando empieza todo este momento de resistencia, los mayas pudieron mantener esa unidad bajo dos conceptos muy importantes. Nunca olvidaron su lengua, ni mucho menos la religión tradicional mixteca. Fueron los elementos fundamentales que pudo mantener unidos los mayas. Fíjese qué importante lo que usted acaba de decir, maestro, y me gustaría hacer una pequeña pausa, lo voy a interrumpir aquí.
porque ya en otros programas, en otras revistas, cuando hemos hablado y abordado el tema de la religión maya, es lo que decíamos, cuando a nivel académico se habla de la religión maya, se habla como un concepto del pasado, como un concepto que se perdió precisamente con la llegada de los españoles. Y usted lo que acaba de decir es algo que a nosotros nos parece muy importante, porque en realidad la religión maya es algo que continuó y se desarrolló a través de la milpa, se sigue desarrollando. Eso es parte de la vida del pueblo maya, su religión, su cosmovisión, y es lo que le da vida precisamente a las tradiciones. Sí, así es. En esta parte, pues bueno, si estamos hablando de la resistencia, conjuga esos dos elementos, y a pesar de que estratégicamente tenían que buscar el lugar para poder hacerlo, tenían que ir en las selvas, en las cuevas, para poder comunicarse con sus dioses. Pero también era un elemento muy importante para decir, vamos a unirnos nuevamente para ir en contra de los españoles. Se da el hecho de Sacalún. Rebelión de Sacalún, ¿verdad? Sí. Está Tecash también, Bacalar, lo mismo. Y Subtoc quizás tenga otro nombre en la actualidad. Y por último el de Jacinto Can-Ek o Canek. Bueno, es este cuadro que tenemos aquí. Sí, aquí es el tormento que se le aplicó a Jacinto. Exacto, Jacinto Can-Ek, lo que sabemos es que se levanta de Campeche siendo pequeño, lo meten a estudiar en los conventos franciscanos, allí inicia sus estudios. Ya en su juventud había adquirido dos conocimientos, uno sobre la liturgia cristiana y el otro sobre la profecía de los mayas. Aquí es en donde pensamos que no fue en su totalidad quemado esos conocimientos, dado de que Jacinto Can-Ek tenía la confianza de entrar en las grandes bibliotecas de los franciscanos, tomar el libro que quiera para leer, y es ahí donde se encuentra con el libro de Chilámbala, la profecía de los mayas. Cuando él conoce su pasado, se escapaba del convento y se iba en los pueblos para practicar lo que él había conocido, pero fue descubierto. ¡Qué historia tan extraordinaria, maestro! Es decir, Jacinto Can-Ek descubrió, porque podía leer su pasado a través precisamente de sus profecías, y se dio cuenta que había una grandeza en su historia, y él la platicaba. Exacto. Cuando es descubierto y expulsado del convento, toma la corona y el manto de la Virgen Concepción y se adoptó el título del rey Jacinto Uc de los Santos Can-Ek Chichan Moctezuma. Es un nombrezote que se propone pidiéndole a los españoles como el rey de los mayas. Empieza un momento de la toma de algunos pueblos, y Quisteil fue precisamente el lugar donde fue encontrado, y este poblado recibió un masacre total, una destrucción en el lugar. Jacinto Can-Ek logra escaparse, pero tiempo después fue capturado, lo llevaron a Mérida, en donde fue ejecutado a barretazos, su cuerpo tenaciado, y finalmente fue quemado. Por ello el terrible tortura la de Jacinto Can-Ek. Y esto ocurrió en Mérida. En Mérida. Y estamos diciendo que conjuga algo en el rescate de este nombre, porque, bueno, pues la historia revista, cuando se tiene preso a Jacinto ¿Y se sabe Can-Ek, qué parte de Mérida fue esto? Bueno, ahora en Mérida, que está la avenida Jacinto Can-Ek. Hay una avenida. Porque también les comento que la historia registra cuando es aprendido Manuel Jacinto Can-Ek, se avisa al pueblo a la ciudadanía de Yucatán, de Mérida, y se hace una valla. La historia registra, lo pateaban, lo tiraban y hasta llevaban en medio de la plaza, fue ejecutado de esta manera. Delante de todo. Sí, todo ese pasaje para nosotros estamos diciendo que es la avenida ya dicha en Yucatán, ¿no? La avenida. Sí, Jacinto Can-Ek es correcto, hay una avenida que tiene este nombre. Pues que por cierto, una de las pocas avenidas. Sí, bueno, pues. Hay avenidas también con nombres de conquistadores, pero esa es otra historia. Ok, pues, bueno, con la muerte de Jacinto Can-Ek se cierra un capítulo de más de 200 años de resistencia, donde los mayas trataban de buscar
volver a quizás a su organización prehispánica. ¿Qué pasó con el ánimo de los mayas una vez ocurrida la muerte de Jacinto Caney? Es decir, me imagino que todo esto era precisamente para apaciguarlos. Muere el líder y ¿qué ocurre? Bueno, esta parte, justamente cuando estamos llegando en este tema de Jacinto Caney, cuando estamos diciendo cuando llega su muerte, ¿qué sucede? Lo vamos a conocer en la segunda sala. A ver, bueno, y antes de ir a la siguiente sala, aquí hay una maqueta en donde precisamente se ve a los españoles, no sé si la cámara pudiera... El momento de la resistencia. Es el momento de la resistencia, pero aquí son los españoles llegando. Sí, exacto. Quizás habrá sido en 1500 y algo, ¿verdad? Sí, estamos hablando de 1546. Hay pocas escenas, es de hecho la primera maqueta que veo en donde se ve a los mayas enfrentando a los invasores españoles. Porque hay que decirlo como es, maestro. Hoy, durante muchas generaciones nos han enseñado que son conquistadores. Bueno, quizás desde la visión de los mayas habría que decir que son los invasores, quienes vinieron a invadir estas tierras en donde los mayas vivían bajo sus propias normas sociales, bajo sus propias costumbres, y gente que vivía en paz. En su territorio llegan los españoles y bueno, esta maqueta describe eso. Ahora bien, aquí hay algunas armas antes de pasar a la siguiente sala. Este es parte de una bayoneta, es cierto que este es una parte, ¿verdad? Sí. Y esa es una réplica del arma que manejaban los españoles. Pero réplica, así son las armas con las que llegaron a realizar la conquista. Exactamente. Bueno, esto no sé si la cámara pudiera enfocar, porque quizás este fue uno de los detonantes, una de las razones poderosas por las cuales los españoles, pues si bien eran menos en número, a diferencia de los mayas y de todos los grupos que aquí habitaban, pero la diferencia armamentística, la superioridad que ellos tenían con el conocimiento precisamente de este tipo de lo que para ese tiempo era una tecnología que aquí se ignoraba, que eran las pistolas, las armas, los cañones, pues esto marcó desde luego la diferencia. Desde luego vinieron también las enfermedades, que muchos grupos se desunieron, pero sobre todo esta fue una de las razones que de inicio marcó la diferencia. Las armas con las que ellos venían y comenzaron a sojuzgar y a someter pues a los pueblos y a las naciones que aquí habitaban. Sí, así es cierto. Pues en esta rueda, maestro, segunda sala es una rueda que pues nos enseña cómo empieza una etapa en donde había que trasladar productos con carretas y lógicamente empieza a generar ese momento. Pero lo más importante es que en esta segunda sala vamos a conocer cómo era la vida de los mayas a principios del siglo XIX. Muy bien. Si es obligado ahora los mayas para la construcción de las haciendas. Que fue cuando inició el movimiento oficialmente de la guerra de castas en este siglo, ¿verdad? De 1847. Sí, así es. Aquí estamos hablando del principio, 1800, y justamente las autoridades yucatecas bien podemos observar cómo estratégicamente dividen la península de Yucatán en 5 distritos. El de Mérida, Izamal, Valladolid, Tecash. Me voy a atravesar. Originalmente, bueno, en ese tiempo, antes de que existieran las divisiones por estados, Yucatán se dividía en 5 distritos. El distrito de Mérida, el distrito de Izamal, el de Valladolid, el de Tecash, que era el más grande, por cierto, el de Tecash. Y hoy, pues, es solo un municipio, Tecash. Sí, así es. El de Jolpenchen. Campeche. Miren, pues una vez que, si bien los mayas empiezan con la construcción de las haciendas, entonces se les aplicaba estas actividades. Producir la caña de azúcar, ganado, arroz, sal, enequén, todo esto que iban produciendo empezaba ya también exportarlo en otros países. Por eso esta división tenía un fin estratégico, el de tener bien ubicado dónde están los mayas, ir por ellos y ponernos a hacer estos trabajos. Antes de pasar a la siguiente sala, maestro, me gustaría platicar acerca de este cuadro que está aquí, que también es una pintura de referencia cuando hablamos precisamente de la guerra de castas y de cuál es la historia de esta pintura.
Bueno, en principio hablamos de cómo en el estatus social los españoles ya estaban bien establecidos en la península de Yucatán, y cuando se casan con las mujeres mayas a sus hijos se les denominó mestizos. Sí. Pero dentro de ello estaba el linaje maya o el maya puro. Estratégicamente fueron llamados a estos hijos de los sacerdotes mayas, que son del linaje maya, para decirles, bueno, ahora a partir de este momento tendrás el cargo de hidalgo. De Hidalgo. Este hidalgo seguramente tenía algunos privilegios, pero también su función principal es mantener el control político de sus tres hermanos. Están los peones y macehuales que trabajaban en las haciendas, y a ellos se les aplica el famoso nocochucuenta o cuenta larga en español, que consiste en mantener siempre en deuda a los mayas con los ricos hacendados, Para que no pudieran abandonar precisamente los espacios en las haciendas y emigrar. Es decir, sí, exacto, los mantenían con deudas y con una excesiva carga de trabajo. Entonces, lógicamente, todas esas actividades que se les aplicaban no lo querían hacer, muchos no lo querían hacer. Porque era injusto, maestro, habría que decirlo. Darse entre 10, 15 mayas para escaparse de la hacienda sucedía a principios del siglo XIX. Que desde luego implicaba, quizás ellos sabían las terribles torturas que eso implicaba. Porque entonces llamado el hidalgo, y el hidalgo, es decir, cuando... Es el que sojuzgaba a sus hermanos, lo que usted comentaba, a sus otros tres hermanos. Y entonces aquí vemos precisamente que frente a los ojos del cacique, cuando él se entera de que alguien mayas escaparon de su hacienda, llama al hidalgo, y el hidalgo es el que lo apresaba y se lo llevaba para entregarlo nuevamente al rico hacendado. Esta era la vida de los mayas. Y ese juego era terrible, porque pensemos que quizás era que el español puso al maya contra el maya, y eso se convirtió quizás en una guerra también de hermanos contra hermanos, sangre contra sangre. Que bueno, si finalmente, como bien usted dice, ellos ya eran mestizos, tenían sangre española y sangre maya, pero finalmente la sangre se lleva, entonces debió haber sido terrible vivir eso. Es un momento cruel, quizás de sojuzgamiento, como bien dicen, pero más un poquito se sigue llevando como al maya un ser despersonalizado. Es correcto. Sí, y pienso que debió haber sido todavía más terrible que los hermanos mayas se atraparan, se sojuzgaran entre ellos, que el español, bueno, pues digamos, se tenía por obviedad que el español perseguía al maya. Pues qué momento tan terrible de la historia. Bueno, también miren, el dato bien interesante es que podemos ver a principios del siglo XIX el gran porcentaje de mayas que había en la península de Yucatán. Nos estamos viendo cómo para los españoles a principios del siglo XIX estaba por un 14%. Mestizos 11%, blancos 14%, y mayas, bueno, siempre fueron la mayoría, 75%. Interesante dato. Bueno, en esta parte de la tercera sala podemos encontrar objetos que fueron utilizados por los españoles, la máquina, las planchas, otros objetos. Sí, desde luego aquí tenemos objetos, todos son originales, son de ese tiempo. Son originales. Esta es una máquina de coser, ¿verdad? Muy antigua. Lámpara de lámparas, carburo. es correcto. Tenemos por aquí quizás, no sé, me imagino que eran como tijeras. No, son cuchillos, Cuchillas. machetes también. Llaves enormes. ¿De qué serían estas llaves? Esas llaves, Llave del portón de casona del pueblo de Tijosuco. estamos imaginando. Impresionante, es una llave bastante grande. Tenemos también ahí las herraduras de los caballos. Y aquí tenemos, a ver, de este lado. Miren, aquí tenemos tres presentaciones, una de nosotros, los mayas, aquí el utensilio de los franciscanos, y este fue los objetos de Miguel Barbachano, que mandó a hacer sus platos con baño de oro de 18 quilates y finaliza poniendo ahí. ¿Y quién fue Miguel Barbachano, maestro? Un Platíquenos. personaje que vamos a platicar más De él más adelante, pero estos son los tres estratos sociales más marcados, por así decirlo.
En este tipo, en las jícaras comía el maya. Los franciscanos, estos son los utensilios de vidrio quizás comunes y que a lo mejor mucha gente hoy en día usaría. Y esto es lo que utilizaba la clase noble, los hacendados, los ricos, los blancos, ¿verdad? Como se les decía. ¿Qué significa? En la entrada decía, hablemos las cosas como son. ¿Qué significa azul? Azul es el blanco, es el español. Ahora bien, hasta donde yo sé es un término peyorativo, digamos, ¿en qué sentido se usaba este término? Bueno, es una palabra que surge ya, seguro para mediados ya del siglo XIX, considerado como al español como el personaje que... Por supuesto, ¿no? Por todo ese hecho que estamos comentando. Bueno, pues toda la carga de amargura que inclinaron hacia los mayas, desde luego que tenía que tener. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Castellanizado qué significa? Pues es el cacique, es el hombre que puede marcar la... ¿Tiene alguna traducción la palabra? Bueno, la única traducción sería esta, que es el personaje que tiene el la fuerza para definir, decidir. La fuerza para definir, muy bien. Bueno, aquí tenemos también unos documentos. Sí, documentos que marcan mucho el momento de pago de tributos, de diezmos que se están haciendo. Eso quizás no sé si lo vamos a platicar más adelante, pero muy importante. Bueno, sí, estas monedas ya nos dan mucha evidencia de cómo la península de Yucatán, la economía ya era fuerte, los ricos hacendados, inclusive existe un gran movimiento en donde justamente se sabe, hay fábricas, ellos imprimían su propio dinero, entonces genera todo un momento en donde ellos deciden que se independizara la península de Yucatán. Inclusive en el marco, en el fondo, podemos observar cómo allí justamente tenemos como 3 momentos decretan que sea independiente la península de Yucatán. Es cierto también que para los mayas, a partir de este momento, la única cosa que pueden recordar brevemente es que tenían que pagar tributos desde la edad de 14 hasta 60 años. A partir de los 14 y hasta es decir, toda la vida se pagaba el tributo. Y aquí justamente el pintor nos da... Este también es otro cuadro que vemos muy frecuentemente cuando hablamos de la guerra de castas y vemos, me parece un cuadro muy dramático. Sí, el pago de tributos que hace el maya al rico hacendado y aquel que no lo hace termina ejecutado de esa manera. Aquí vemos precisamente al maya amarrado de manos y las espinas del enequén atravesando su cuerpo. Es desde luego una historia bastante triste y siempre vemos precisamente la relación entre el rico y poderoso hacendado y la Iglesia Católica, porque hay que decirlo de esta manera. Finalmente los frailes representaban a la institución católica. Es cierto que también aparte de este cobro de tributos, los mayas también son utilizados para los enfrentamientos con centralistas, federalistas y tienen que para los movimientos políticos obligados iban tienen que al campo de las batalla armas para poder ir a enfrentarse. Es decir, como carne de cañón se usaba el pueblo maya. Qué terrible. Entonces, en una de esas, los mayas deciden no seguir participando en estos enfrentamientos. Y es cierto también cuando se les indica a los mayas, bueno, ellos nos deben. Y si ustedes participan para esta guerra y ganan la batalla, habrá una abolición de deudas. Era la propuesta muy importante para los mayas. Retoman las armas y se van a la guerra, pero a su regreso, efectivamente no había ningún cobro de tributos. El pasar del tiempo los reúnen para decirle, hey, ven para acá, tienes que empezar a pagar. Esta promesa incumplida es lo que genera nuevamente el gran movimiento entre los mayas. Surgen los 3 líderes, Manuel Antonio Ay, Cecilio Chi y Jacinto Pat, quienes juntos con otros planean ese movimiento que finalmente se le conoce como la Guerra de Castas.
Ellos tres son los primeros quienes encabezan. Exacto. Pero dentro de esa reflexión de ellos entra justamente de haber 300 años de que los españoles entran y el cambio, toda la vida Ahora bien, cotidiana. ¿por dónde vamos a continuar el recorrido? Nos vamos De este a lado. la- Muy bien. Para conocer. Veo ahí que hay con unas herramientas. ¿Qué son? Sí, son objetos que, bueno, No sé si la cámara pudiera... son objetos que nos conllevan a ver algunos de los utensilios más de lo que fue ocupado por los españoles. Ah, muy bien. Bueno, vamos a continuar, si usted gusta, el recorrido. Y Antes- yo quisiera preguntarle, maestro, porque lo interrumpí, pero me gustaría retomar. Estos tres personajes que usted mencionó antes, si pudiera hacerme el favor de repetir sus nombres. Manuel, Los que hicieron Manuel Antonio Ay, Manuel Antonio Ay, Cecilio Chi y Cecilio Jacinto Chi Pal. y Jacinto Pal. Ellos iniciaron el movimiento social conocido como Guerra de Castas. Ahora, ¿en dónde inició? Porque quizás esa sea una incógnita histórica hoy en día, porque los datos que tenemos, unos dicen, por ejemplo, que aquí en Tijosuco, y se le llama precisamente a este poblado la cuna de la Guerra de Castas. Sin embargo, hay también, otros dicen, bueno, he visto referencias exacto. ¿En dónde inició realmente? Justamente la entrada nos reza ese momento muy interesante. El inicio de esta guerra empieza en Tepiche. En Tepiche. En ¿Qué ocurrió ahí en Tepiche? este momento, cuando los tres líderes planean el movimiento, lo que estamos hablando, el cansancio de hacerlos, de sojuzgarlos, el ocuparlos para la siembra de caña de azúcar en Nequén, que luego la península de Yucatán se consideró como el oro verde. Así es. Toda esta actividad lo que lleva finalmente a la gran riqueza, y ellos justamente definen iniciar este movimiento, además que las pocas tierras fértiles que ellos tenían eran precisamente para la siembra de todas estas actividades que no querían hacer. Esto es lo que puede ser uno de los momentos más decisivos para iniciar este gran movimiento. Cuando ellos se reúnen y planean el movimiento, cada quien regresó a su comunidad, a su pueblo, y la historia registra precisamente Cecilio Chi cuando se percató de que en Tepiche había una fuerte vigilancia porque lo andaban buscando, y es aquí donde decide escribirle una carta a Manuel Antonio Ay, en donde le pregunta cuándo iban a hacer la toma de las ciudades más importantes que ellos habían. Es decir, él ya estaba poniendo en progreso el movimiento, la idea libertaria. Manuel Antonio Ay recibe la carta, pero por circunstancias del destino esta carta cae en manos de la autoridad. Es descubierto El momento. complot que se estaba generando. Así es que con el momento en que fue aprehendido Manuel Antonio Ay, trasladado a Valladolid, que días después se determina su fusilamiento porque se le encuentra culpabilidad en participar en todo este gran movimiento que se estaba ya estando, entonces se define su fusilamiento. Cuando Cecilio Chi y Jacinto Pal se enteran de este acontecimiento, da un giro precisamente la decisión de iniciar, que justamente el 30 de julio es cuando inicia este movimiento. En Tepiche. Y que cada 30 de julio aquí se celebra precisamente en Tijosuco. Actividades culturales. Exacto, inclusive va consolidándose un buen acuerdo para que estos dos pueblos hermanos pudieran cada vez hacer más fuerte este festejo, esta celebración de este acontecimiento. Y que bueno, yo quisiera hacer un paréntesis también aquí para mencionar y destacar que precisamente este año, por primera vez en un acontecimiento histórico, un gobernador, el actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, entrega un reconocimiento que se llama la Medalla al Mérito Indígena a un indígena, precisamente a un maya de nombre Crescencio Paz, si no me equivoco, ¿verdad? Se entregó aquí esa medalla, aquí precisamente en Tijosuco. En Tijosuco se entrega y... Pero este reconocimiento es inédito, ¿se había dado antes?
Se daba antes, pero más la esencia de esta oportunidad que el gobierno hace consolida uno de los momentos más importantes, el que si es también un museo que le da hace un honor a todo, a ese movimiento social. no tanto por el derramamiento de sangre, la gente que Toda dio la su gente que- vida para defender esas tierras, ahora reconocer una generación que son descendientes, porque Es decir, don Crescencio Pat es de la cuarta generación de Jacinto Pat. Bueno, que desde luego también haciendo este comentario les presentaremos la entrevista con don Crescencio más adelante, pero por lo pronto, precisamente retomando la idea, es lo que usted comenta, maestro, precisamente, es el reconocimiento por parte del gobierno, quien en la historia del pueblo maya, precisamente a través de los cacicazgos y de la acción que ejercían en los gobiernos, precisamente para proteger a los hacendados, para beneficiarlos, el gobierno también impulsaba precisamente esa desigualdad hacia el pueblo maya. Y recientemente, este 30 de julio, fecha del aniversario del 170 aniversario de la Guerra de Castas, el gobernador de este estado, Quintana Roo, viene y reconoce a un descendiente de uno de los libertarios, de uno de los iniciadores de este movimiento social. Entonces, es un movimiento histórico. Este 30 de julio de 2017 el gobierno reconoce el papel fundamental del pueblo maya en su propio territorio. Y es algo que consecuentemente debe tener eco, porque al final de cuentas quizás no haya sido fácil, pero reconocer desde luego una generación en donde, bueno, nos entra muy bien saber que un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetir esas historias, ¿verdad? Así es. Entonces creo que este momento, como bien dices, el gobierno cuando hace esta, si no condecoración, este buen momento de tener a reconocer al descendiente de uno de los iniciadores de esta lucha. Y ahora, muy importante, porque no estamos hablando, cuando hablamos del gobernador, no hablamos ni de partidos ni de personas, estamos hablando de la institución, el gobierno como tal que reconoce al pueblo maya, y eso es muy importante. Entonces, continuando, bueno, aquí tenemos otro cuadro muy emblemático. Sí, aquí justamente nos traslada en ese hecho, porque tiene la particularidad de Marcelo Jiménez en que nos introduce ese momento interesante cuando los mayas con ese machete cortan la cadena del yugo de la esclavitud. Qué momento tan impactante, maestro. Es decir, en este cuadro quizás se resume esa idea, ese pensamiento libertario que ya estaba en una gran cantidad de mayas en ese tiempo. Cortar el yugo y buscar su libertad. Y además que aquí podemos observar algo bien interesante. Me voy a pasar de este lado. Si bien para los mayas estábamos comentando antes que son ocupados, ya decías, como carne de cañón, para enfrentamientos con los centralistas, federalistas, en un buen momento quizás no pudieron entender que los mayas pudieran tener ese conocimiento. Es decir, los menospreciaron, pensaron que no tenían la capacidad, que eso es algo que el blanco, el español y quizás sus hijos también siempre pensaron, que el maya quizás no tendría lo subestimaron, vaya. Exacto. No tomaron en cuenta que el maya tiene una herencia impresionante de cultura, de valores, de tradición, y los menosprecian, y entonces y aquí rompen el yugo. Por supuesto, rompen el yugo, toman, por supuesto, las armas. Toman las armas. Y entre un espacio de tiempo, si podemos observarlo, ¿no?, con la mano o la cruz, en un espacio surge un debilitamiento. Es decir, ese debilitamiento fue justamente cuando hablamos de 2 años de intensa lucha, caen asesinados los 2 líderes, Los dos principales Cecilio Chi, Jacinto Pat. Los mayas tendrían que buscar
nuevos líderes o nuevos líderes. Exacto, pero aquí ese fracción de momentos empiezan a buscar refugio en la ¿Cómo habría sido, maestro, el carácter de estos hombres para lograr eso? Es decir, ellos crecieron en un sistema en donde no se conocía la libertad, en donde no se hablaba de otra cosa más que de trabajo, más que de injusticia, en donde la vida no era lo que es hoy, porque eso es algo muy importante. Es decir, hoy vivimos quizás en un sistema en donde las garantías están ya dadas, en donde tenemos libertades desde que nacemos, pero aquí estamos hablando de un mundo completamente diferente. El maya desde que nacía era prácticamente esclavo, su destino no era tener posesiones, no era aspirar a absolutamente nada más que a trabajar. Y eso es precisamente lo que estos hombres, con una visión y con el riesgo y con el conocimiento de que al asumir esta posición histórica ellos estarían dando también su vida, deciden iniciar este movimiento. Pero ¿cómo habría sido el carácter de estos hombres para que de pronto ellos digan esto no es correcto? Es decir, hombres revolucionarios, hombres con un pensamiento quizás adelantado a todo lo que se había visto antes. Creo que en su momento es algo interesante, si no cuestionar, pero sobre todo la manera de la vida que ellos tenían, como decías, el temple de cada uno de ellos. Y aquí juega un papel bien interesante entre los dos líderes, porque en el caso de Jacinto Pat era ya un hombre maduro, tenía aproximadamente 50 años, y Cecilio Chi tenía 30 años. Entonces aquí había dos temples que... consolidados pero diferentes. Diferentes, ¿no? Sí, porque es decir, quizás un hombre como Jacinto a los 50 años no pensaría, él pensaría más quizás en el final de su vida, puesto que la expectativa de vida era menor, era prácticamente de 50 años, si no me equivoco. Bueno, recuerdas bien este momento, porque cuando Jacinto Pat llegan a tener dominada la península de Yucatán, 24 kilómetros para tomar Mérida, 8 kilómetros Campeche, nos estamos imaginando de algo que ya estaba en la mano. Pero dos aspectos o dos descripciones que se pierden cuando empezamos a platicar. Es que por la llegada de las lluvias los mayas se reunieron para dialogar qué es lo que iban a hacer: seguir frente a la guerra o regresar a hacer sus milpas. Claro. La gran mayoría recogió sus cosas, vinieron a hacer sus milpas porque era el mes de mayo. Y bueno, que además, quizás por la tradición que pesa más que cualquier otra cosa, la milpa es lo más importante. No es más que la tradición, porque el maíz es la santa gracia. Era un elemento que, bueno, nacido del maíz. Entonces cierra este momento, como se le dice, la santa gracia. Así es. Cierra ese momento en donde entonces el ejército, viendo este movimiento, viene la contraofensiva y todas las ciudades que los mayas tenían bajo su dominio lo fueron perdiendo poco a poco. Y si bien no brincamos el tema del nombre de Miguel Barbachano, cuando todo que lo íbamos a ver más adelante, ¿verdad? Sí. Cuando ese momento los mayas pierden este momento de la dirección, la pérdida, el momento en que ya se tenía todo esto fraguado, planeado, todo el dominio de la península, ¿no? Y cuando el gobierno yucateco ve la situación incontrolable, el gobierno pide su renuncia, no sin antes solicitar auxilio al ejército norteamericano, Inglaterra, España. Al dejar el poder entra Miguel Barbachano, justamente por lo que queríamos llegar. Miguel Barbachano ya conocía a Jacinto Pat, y Jacinto Pat, la historia registra su llegada de un sacerdote
llamado Canuto Vela hasta Canuto aquí en Vela. Tijosuco para Sí. dejar recados a Jacinto Pat, acudiera a un diálogo y que la guerra... Un sacerdote que venía de parte de Barbachano. Exactamente. Así es que esto no se da, en principio Jacinto Pat no se enseña, sin embargo firma un tratado en Sucacab, Yucatán. Ya. Una vez firmado este tratado, cuando por el otro lado Cecilio Chi se entera, Sí. dice no, ya existe una cosa que no... Indebida. Exacto. Entonces Cecilio Chi manda a buscar a Jacinto Pat. Rescatan ese documento firmado, se rompe delante de los mayas y es cuando retoman nuevamente el movimiento. Ya. Y es cuando tenemos entonces ese gran acercamiento a Yucatán y a Campeche. Quisiera preguntarle algo, maestro, como un punto de reflexión hasta aquí en todo lo que hemos platicado. ¿Qué habría pasado? Y ahorita voy a comentar el porqué de esta pregunta. Si no hubiera existido en la historia del pueblo maya estos personajes, ¿qué habría pasado? ¿Cuál sería la historia hoy en día? ¿Gozaríamos de todo esto? ¿Habría gozado el pueblo maya de la libertad que hoy tiene? Indudablemente creo que no. ¿Seguiríamos hoy en día como hace 200 años? ¿Seguiría igual todo? Si no igual, pero Con rasgos. con rasgos muy... Fíjense, esto es importante mencionarlo, amigos de Proyecto Actón, porque estamos hablando de que una idea libertaria, hoy en día a estos hombres, si bien se les menciona, pero no se les menciona con la justicia que se les debe de mencionar. Cambiaron la historia, cambiaron el rumbo de muchas cosas, cambiaron muchas cosas, una idea de libertad, una idea justa, de pensar que el modo, el sistema de cosas que se vivían no era correcto, porque no generaba igualdad. Humanamente ellos veían que no era correcto nada de lo que estaba pasando hacia sus hermanos mayas. Entonces, 3 hombres cambian completamente la historia y hoy quizás todo el pueblo maya debiera como una obligación conocer a estos auténticos héroes libertarios, que además no solamente son héroes libertarios del pueblo maya, es decir, quizás me incluyo, hoy muchas personas no gozaríamos de lo que hoy es precisamente la península de Yucatán, integrada desde luego a México, pero estas garantías de las cuales hoy se gozan iniciaron precisamente en un movimiento que inició en esta área, en esta región, y por estos hombres que modestamente tenemos en esta pintura y que de pronto en las historias, en los colegios, se enseña un poco, pero ese poco es la diferencia entre lo que hoy somos y lo que podríamos haber seguido siendo. Entonces, es muy importante reconocer y conocer la historia de estos hombres, maestra. Claro, definitivamente el momento más interesante después de todo, Continuamos. podemos entender que Aquí este movimiento, finalmente los líderes, hubo un momento del asesinato de ellos que buscan justamente el refugiarse en la selva, pero la cruz nuevamente los vuelve a unir. Esa cruz que es gran utilizada, historia de ¿no? la cruz, a ver, platíquenos usted. Es la cruz que vuelve a unir a los mayas y que fue más que dos los protagonistas, José María Barrera y Manuel Nahuatl. Manuel Nahuatl, quien se pasea a pasar de Ventílugo, une nuevamente esta fuerza, dando algunas indicaciones a los mayas para la toma de algún pueblo. ¿Se sabe de quién fue la idea originalmente? José María Barrera. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Solo para hacer un paréntesis, la historia de la cruz parlante. Es decir, esta historia, los mayas precisamente cuando sus líderes ya no están, es que quienes quedan al mando precisamente de estas fuerzas ya armadas, de estas fuerzas rebeldes. A mí no me gusta usar la palabra rebelde porque aunque tradicionalmente la palabra rebelde se usa para quienes están en contra del gobierno, pero yo usaría más bien la palabra de estos libertarios, más que rebeldes, aunque en todos los libros de historia así los encontramos y en todas las tesis de historia se les dice rebeldes, pero son libertarios, gente que luchaba
por sus derechos, por derechos que les pertenecían, porque les fueron robados además de esta tierra. Entonces, una vez que matan a los líderes, deciden adoptar como símbolo una cruz, y se dice que esa cruz le hablaba al pueblo maya. La cruz hablaba. Hoy, con el paso de los años, con el correr precisamente de estos años y con el saber de la historia, se sabe que la cruz hablaba, pero era un ventríloco quien hacía hablar a la cruz, y la cruz le dictaba órdenes al pueblo, o le dictaba quizás las formas en las que se debía de llevar esta guerra. Sí, además que los dos personajes eran conocedores de todo el área, entonces es la lógica. ¿Cómo era esto? ¿Se escondían detrás? ¿La cruz estaba frente al pueblo? ¿Cómo ocurría eso? Sí, se escondían detrás, seguro. Inclusive, bueno, ahí hay un santuario que justamente... Y aquí hay una cruz, digamos, es la cruz maya, ¿verdad? Bueno, esta es muy pequeñita, pero sí, quiero pensar que esa era una gran cruz. No, la cruz fue grabada en una mata de un árbol. Fue grabada en un árbol. Y finalmente empieza a retomar esta vida, ¿no? ¿Existe esa cruz todavía? No, en la cruz parlante, en la que pueblo es posible, ahí sí no. ¿Cuántos fueron los documentos humanos? Sí. ¿Hablarán de lo mismo? Y cuando todo ese momento se da, el hecho de que los mayas retoman esta dirección, es cierto que también empieza un momento, y justamente eso de la cruz hace que dure más de 50 años el movimiento. O sea, la cruz mantiene el movimiento armado durante 50 años. Durante 50 años. Entonces era muy importante el poder, el peso de la creencia que había sobre esta cruz. Así es, esa es, podríamos decir, era una esencia que retoma el movimiento y que hace que dure más de los 50 años. En el mero gobierno de Porfirio Díaz, cuando le indican que se preparaba la última ofensiva para los mayas, inclusive él dice, no, vamos a entrar de manera pacífica. Y mientras pensaba la entrada de manera pacífica, entonces empieza a hacer una serie de tratados, y una de ellas fue la creación del territorio federal de Quintana Roo, 1901. Así es como se crea Quintana Roo. Así es como se crea en 1901. Es decir, Porfirio Díaz crea Quintana Roo. Así es. Divide, hasta ese momento habíamos visto, según el mapa, que Yucatán se conformaba por 5 distritos. Sí. Y él divide en la parte que era Tijosuco, digamos, es lo que hoy sería Quintana Roo. Sí, esa parte, toda esa parte, lo que es el territorio federal de Quintana Roo. Cuando es también a estas alturas... ¿Por qué toma esta decisión? ¿Cuál fue el motivo de dividir lo que era Yucatán en ese momento y crear Quintana Roo? Bueno, lo cierto es que bajo una evidencia de todo este proceso del movimiento de los mayas, había una obligada manera de detener todo ese movimiento. Y entonces esto es lo que empieza a encauzar, buscar dividir. Es decir, a ver, quiero entender, el territorio de Quintana Roo se crea para unir al pueblo maya. Así es, con el propósito, porque justamente toda esa franja del territorio es allí donde están concentrados los mayas. En 1901. Mira qué importante parte de la historia. No sé si hoy, por ejemplo, Cancún es el polo más visitado quizás de todo México, pero por lo menos sí de Quintana Roo tiene alrededor de 40 y tantos años de haberse creado. Pero yo no sé cuántos quintanarroenses sabrán esta historia que hoy usted nos acaba de platicar, que el territorio de Quintana Roo como tal se crea en 1901 por un mandato constitucional de Porfirio Díaz. Así es. Y justamente... No, si lo dije bien, de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, sí. Y cuando se da este hecho de estos tratados, la creación del territorio federal de Quintana Roo, pues para Porfirio Díaz, diría, ya está preparado el terreno para que baje el general Ignacio Bravo. Se registra en la historia la llegada del general Ignacio Bravo en Ocá, Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo. Así es que en ese lugar se dieron enfrentamientos, supongo. En su llegada, los mayas abandonan ese lugar
Cuando el general Ignacio Bravo llega en Oca, Santa Cruz, ya no estaban los mayas. Los mayas habían salido en diferentes direcciones para seguir el culto a la cruz parlante. Sí. Y todavía bueno, desde luego que quienes estaban a cargo de la cruz debían de tener información de cuáles debían de ser los desplazamientos precisamente para no ser apresados, para no ser vencidos. Claro, y entonces los movimientos se volvían naturales, si así lo quisiéramos ver. Sí, el general Ignacio Bravo fue muy, en un momento cuando él llega y se da cuenta que no están los mayas, un abuelo cuidando la iglesia se entera de ese acontecimiento y bueno, pues dice, yo me asiento aquí y esta semana voy a atacar Tulum, para la siguiente Chumpón. En la actualidad existen esos centros ceremoniales, el de Tulum, el de Chumpón, el de Tixcacal Guardia de Señor. En donde se rendía culto a la cruz. Exactamente, y también el de Chancá de la Cruz, como hoy conocido Chancá Veracruz. Entonces, es cierto también que para esa época los mayas ya no estaban muy creídos de que la cruz esté hablando. Empezó a perder fuerza. Pero esta estructura religiosa militar era importante, que había que mantenerla. Es decir, quizás en un momento dado lo sabían, pero para ellos era muy importante mantener el movimiento porque representaba su libertad. Y los 5 centros ceremoniales en la actualidad podemos encontrar existen estos centros ceremoniales. Existen. Y esa estructura religiosa militar continúa. Se les sigue rindiendo culto a la cruz. Siguen con... porque entonces estamos hablando de que la historia continúa viva y que esa idea del pueblo maya por no perder sus garantías es una idea latente. Así es, está el general, está el cabo, están las compañías que hacen guardias, todo es toda la vida, ellos mantienen iguales en cada uno de los centros. Muy importante y muy interesante. Nada más antes de continuar quisiera ver si la cámara puede, pues vean el tamaño de las balas de cañón, ¿verdad? Son balas de cañón que se empleaban precisamente para sojuzgar al pueblo maya. Imagínense qué terrible, digo, de esto desde luego que hacía un gran boquete en las fachadas y desde luego no se diga, quizás acabaron con muchas vidas. ¿Estas son originales? Son originales, son pertenecientes a gente de la comunidad que cuando se abre un museo donan piezas. Son los sables del gobierno, del ejército. Y ahí tenemos algunas otras armas como los mayas llegaron a tomar estas armas. Sí, llegaron. Algunas de las armas, inclusive recordamos que los mayas hacían el trueque. La venta de madera y también venían las armas de Inglaterra. ¿Quién proporcionaba las armas? Inglaterra. Los mayas le tuvieron gran aprecio a la reina de Inglaterra. O sea, es decir, la reina de Inglaterra ayudó al pueblo maya con armamento. Mire qué dato tan interesante, maestro. En realidad creo que son de las cosas que de pronto no se dicen, pero que vale la pena recordar. Como usted decía precisamente, quien no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Y entonces el pueblo maya fue ayudado por Inglaterra. Importante. Hay una anécdota, ahorita se me vino a la cabeza cuando vino la reina de Inglaterra que visitó Izamal en Yucatán, que precisamente fue un líder maya quien la recibió. Decían que era precisamente un rey maya y entre reyes se dieron una mano. Bueno, está esa historia, lo que no sabemos es si realmente era rey maya o no, pero existe la historia de que un representante del pueblo maya le dio la mano a la reina de Inglaterra. Bueno, aquí termina el museo. Sí, nos falta más sala. Esta es lo que la de Tijosuco, el convento, la iglesia en sí. Tijosuco era estratégico, era el lugar estratégico para evangelizar todos los pueblos aledaños. Entonces, aquí vemos algunas de las fotografías de algunas de las iglesias que se construyeron en algunos poblados, pero no recibieron alguna destrucción igual, ¿no? Vamos a continuar. ¿Por dónde, maestro? ¿Usted? Nos vamos en la última sala. Bueno, vamos a hacer un recorrido visual junto con
Pues bien, amigos de Proyecto Bactún, estamos precisamente en la iglesia de Tijosuco y un sitio de gran tradición. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí y por qué es tan emblemático y por qué está así como la vemos, maestro? Destruida prácticamente. Sí, es cierto que cuando una de las descripciones conocidas, cuando los mayas toman este lugar, más de 2 meses sitiaron el Tijosuco, y cuando vieron la gente débil entraron y tomaron Tijosuco. No se percataron de la ida de una ayuda, y es cuando fueron sorprendidos y se bombardea todo. Más importantes a considerar durante esta guerra, en el sentido de qué es lo que hoy en día todavía se recuerda, qué es lo que todavía se hace. Bueno, para un poquito hablar de esta pequeña sala, la sala de donadores, cuando se abre las puertas del museo, gran parte de la población toma piezas, y justamente la gran mayoría de lo que vimos en la sala. Es decir, todo lo que hay en esta sala fue donado precisamente por los habitantes de Tijosuco, quizás de las comunidades aledañas. Podemos ver máquinas de escribir de este lado, podemos ver, bueno, aquí están precisamente los cuadros de los 3 libertarios. Están los 3, este es el trabajo de la biblioteca de la Casa de Cultura de Felipe Carril Pueblo. Se hizo el árbol genealógico de los 3 líderes, algo como resultado de que vivía la 4ª generación. Entonces hay un fotógrafo que viene de México, toma imágenes de las familias, y el pintor Marcelo Jiménez, quien tiene 4 lugares que están en las salas que vimos, empezó a trabajar con la fisonomía digamos, esta sería la fisonomía más acertada, más cercana a lo que realmente fueron. Que Jacinto Paz, hay que decirlo, es precisamente a quien entregaron la medalla al mérito indígena, a don Crescencio Paz, que es descendiente en 4ª generación y a quien les vamos a presentar más adelante. Pues se podría decir que es un bisnieto, un tataranieto precisamente de Jacinto Paz. Y aquí tenemos, Sí, después de esto de que caen los líderes, Bernardino King retoma la dirección. Él es Bernardino. Bernardino King, exacto. Cae en manos del ejército un 15 de octubre del año de 1875, y es llevado su cuerpo a presentar al gobierno de Yucatán, llamado Emilio Ancona. En Yucatán. Aquí tenemos también un cráneo. Este es el cráneo de Bernardino King original. Este es el cráneo original de Bernardino King. Así es. ¿Cómo lo recuperaron? Hay un historiador que empieza a escribir la biografía de Bernardino King. Al llegar en Mérida lo encuentra en un museo y le informa al gobierno del estado de Quintana Roo, y también a los del INA, a la UCRO. Entonces es así como se traslada aquí en el año de 1998. Tiene unas siglas, unas letras grabadas. ¿Qué significan? Que es la identificación del cráneo de Bernardino King. ¿Ya se le hicieron los exámenes periciales correspondientes? Pues ya, así es. Bueno, pues desde luego es un motivo de amplio respeto, de mucho tributo, pues desde luego a un hombre que le dio libertad al pueblo humano, claro que sí. Y pues aquí está precisamente el busto de que esto es resultado también de un año después que tenemos el cráneo. Pasó una investigadora de Rusia, Galina, una tal Galina Khrushchev. Después de una visita de ella, nos pudo decir que en su país tenían la tecnología de sacar la fisonomía de Bernardino King. Entonces, a partir de allí se pudo hacer la réplica del cráneo, se mandó a Rusia, y esto fue lo que nos enviaron. Entonces, este busto se hizo en Rusia. Sí. Y con la tecnología de ese país es que logran capturar precisamente los rasgos, la fisionomía de Bernardino King. Ahora, ¿quién fue
recordar, ya que tenemos aquí el cráneo, a quien observamos con mucho respeto, y tenemos también el busto con la fisionomía. ¿Quién fue Bernardino? Bernardino Ken fue un personaje que retoma nuevamente el movimiento después de estos tres líderes. Y inclusive a él se le adjudica como el personaje quien empieza la construcción. Hoy en Felipe Carrillo Puerto está la Casa de Cultura, hay una iglesia, hay un museo. Esos edificios él empieza a construirla desde luego con los prisioneros que caían en guerra, ya los llevaban. Y la cosa más interesante que surge con Bernardino Ken es que el tener el prisionero le está pidiendo: ¿qué sabes tú hacer? Algunos dicen: pues soy carpintero, soy músico, bueno, pasen por este lado. Cuando llega a Nurká, Santa Cruz, le pide a los prisioneros pues a enseñar a esta gente a hacer carpintería o a enseñar a música. Y es ahí donde surge la Mayapash. Si ustedes han escuchado hablar la Mayapash, pues este fue el surgimiento de esta música, ¿no? A partir de esa fecha. Por eso Bernardino Ken, él retoma este movimiento que justamente los tres líderes dejan. Que además la Mayapash, si bien valdría la pena decirlo, hoy en día todavía interpretan en muchos de los festivales y en muchos de los actos oficiales que hoy en día se hacen. Está ahí presente la Mayapash, pero sobre todo en las fiestas tradicionales. Sí, por supuesto, en los centros ceremoniales. Maestro, no quisiera dejar pasar una pregunta que de pronto me surge, porque quizás en la iconografía el dibujante quiere expresar algo que quizás debiéramos bien preguntar, pero por ejemplo tienen un arete similar. ¿Qué representaba ese arete? Ese arete representaba la gran jerarquía que tenía el líder. Ya. Sí, ese es lo que lo identificaba. ¿Y esa es una herencia prehispánica? Es una herencia prehispánica, así es. Eso podemos entonces. Cuando para justamente los líderes que se le había que reconocerlo de esa manera, esa gran, ese temple, ¿no? Como bien decían hace rato, es justamente eso. Tienen la fuerza, el valor, el coraje, la determinación para poder ser líderes. Así es. Eso es Bernardino, que aquí le había faltado precisamente ese arete para indicar que precisamente fue uno de los líderes. Y bueno, esta es una herencia prehispánica, es importante decirlo, porque podemos ver que en este rasgo no se había perdido. No sé si todavía hoy en día se usa, pero al ser un rasgo prehispánico, podríamos ver que por lo menos hasta este momento de la historia se conservaba ese rasgo de portar un arete como símbolo de poder, un rasgo prehispánico completamente. Y aquí tenemos algunas figuras. ¿Son prehispánicas o originales? Algunas son prehispánicas, otras son réplicas que la misma comunidad ha hecho. Pues después de 24 años, la gran riqueza que tenemos en esta sala de la comunidad. En esta sala que es la última, y bueno, ya al final está la placa que se develó recientemente. Hoy que estamos realizando este programa es día 26 de agosto del año 2017. Recientemente aquí lo que comentábamos al principio del programa, el gobernador reconoció a un descendiente de Jacinto Pac, y se develó también en este museo una placa para conmemorar 170 años de este movimiento social conocido como la Guerra de Castas, que fue el movimiento libertario del pueblo maya. Vamos nada más a conocer esta placa y para hablar de ello, y eso representa el final del recorrido de este museo. Si nos acompañan, por favor. Bueno, maestro Carlos, y ya estamos aquí en el final del recorrido, y precisamente para cerrar con broche de oro, como se dice, el final del recorrido en este museo está la placa que recientemente, la cual hablábamos, develó el gobernador de Quintana Roo, reconociendo precisamente los 170 años de la guerra social maya, de la guerra de castas. ¿Cuál es la importancia de esto?
Bueno, pienso que uno de los momentos en donde debe ser reconocido este gran momento, este gran episodio que pudo marcar la península de Yucatán. Es cierto que no es muy reconocido, porque si preguntamos por el otro lado de la República Mexicana, la Guerra de Castas, no mucha gente conoce esta historia. Es correcto. Quizás en la Revolución Mexicana sí, claro. Pero bajo la idea del nacionalismo. Claro, y hablar entonces de 170 años en donde el gobierno mira, y esto fortalece por supuesto una oportunidad en donde a los mayas tomados en cuenta por esa historia, o por lo menos ese generará un momento en donde nosotros, o la gran mayoría, dirá 170 años, ¿qué se ha logrado, no? Eso es muy cierto. ¿Qué hay detrás y qué se ha logrado? Entonces, es cierto que evidencia un hecho muy importante, que el gobierno tenga en un momento, pues buscar, en este caso, la develación de una placa que parece ser, no es mucho. Pareciera ser una simple placa, pero que de fondo lleva precisamente un simbolismo y toda una historia detrás. Claro. Una historia de libertarios, de un pueblo levantándose, pidiendo sus derechos, que además le correspondía. Y lo que usted acaba de decir, maestro, acerca de que en el resto del país no se conoce mucho acerca de esta historia, a quienes nos ven, no en el sur del país, quizás en el centro, en el norte, países como Guatemala, en otros lugares, es importante decir que de pronto la multiculturalidad de México hace que tengamos varias historias. Hoy en día, acerca de México, precisamente se conoce la Revolución Mexicana y pasajes que quizás hablan de una identidad nacional, pero dentro de esas otras formas existe una historia que, si bien no se enseña a nivel nacional en los libros de historia, es una historia muy importante. Es la historia de libertad del pueblo maya, y que forma parte de ese otro México que quizás en el centro y norte del país no se enseña, pero que es una parte muy importante, porque finalmente la cultura maya es una de las culturas madre de este país, de México, de este México tan diverso, de este México multicultural, de una pluralidad de ideas y de una vasta concentración de formas, de tradiciones. El pueblo maya expresa precisamente a través de este reconocimiento que tenemos hoy aquí en este Museo de la Guerra de Castas, una historia que comenzó precisamente con un deseo de libertad de 3 personas hace 170 años, que el reconocimiento llega precisamente hace unos pocos días, que con esta placa que como usted bien lo decía, es quizás una placa, pero que viene a simbolizar el reconocimiento de un gobierno que en un pasado histórico quizás sojuzgó al pueblo maya, pero que hoy lo reconoce. Y eso es importante, porque el tiempo transpone el pensamiento, traslada las ideas. Es decir, las formas de pensamiento que antes eran inclinadas hacia pensar que el pueblo maya no debía tener derechos, hoy esos mismos derechos los reconoce el propio gobierno, y eso quiere decir que entonces la sociedad es cambiante, que hoy podemos observar en el pueblo maya a un pueblo que va caminando, que va transitando hacia un futuro que hoy parece, maestro Carlos, ser más prometedor. Pues aquí terminamos precisamente con esta oscuridad, que lo hicimos intencionalmente, porque después de la oscuridad, dicen, viene la luz, y terminamos precisamente este diálogo con el maestro Carlos, a quien le expreso mi más sincero agradecimiento por el recorrido. Y pues, amigos de Proyecto Bactún, nosotros continuamos en otros momentos y con otras entrevistas. Gracias por seguirnos.